Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a resolver algunos problemas de interferencia. Hay diferentes tipos de problemas. Vamos a tratar como que de organizarlos para poder tener claro qué es lo que se pide en cada uno de estos tipos. Dentro del primer tipo, nosotros vamos a tener aquellos problemas en los cuales se pide o se solicita calcular las características de la interferencia. Cuando nos referimos a características del patrón de interferencia, es la forma correcta de mencionar esto. Del patrón de interferencia. En este caso nos están pidiendo en particular, un momentito, jóvenes, nos están pidiendo en particular que nosotros demos, por ejemplo, la distribución de intensidades el ancho y número de polos de interferencia. Nosotros ya hemos visto esta definición. Esto, jóvenes, en particular, voy a ponerlo mejor entre paréntesis, para el caso de la suma de dos ondas, ondas monocromáticas. Primero se analiza para ondas monocromáticas y después se ve algunos temas más generales. Emitidas por fuentes puntuales coherentes. Entonces, este es el primer tipo de problemas que nosotros vamos a resolver. Veamos entonces el problema número 1. A ver, le voy a llamar 1.1. ¿Está bien? Ya que es de un primer tipo, vamos a ver otros tipos. En este primero nos dicen lo siguiente. Dos ondas monocromáticas planas con diferencia de fases constante se propagan ¿está bien? En la dirección determinada por el vector de onda K, es decir, es una dirección arbitraria que nosotros en su momento tal vez podemos asignarla a alguna dirección específica. Nos piden hallar la intensidad de la onda resultante
intensidad de la onda resultante, como función de la diferencia de fases. Delta, la cual, como hemos visto, es constante de las ondas. Bien, este es un problema relativamente sencillo, pero es un buen ejemplo de este tipo. En este caso nos están pidiendo si nos piden la intensidad como función de delta, entonces nos están pidiendo en sí esta distribución de intensidades. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que la intensidad y en este caso, en general, es proporcional al cuadrado de la amplitud. Es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Está bien? De la onda. ¿Está bien? De la onda. Esto, lógicamente, medido por unidad de área y por unidad de energía. Entonces, para una onda electromagnética plana, nosotros podemos decir que la intensidad I va a ser igual o es proporcional a la amplitud de la onda. ¿Está claro? El coeficiente de proporcionalidad para una onda electromagnética clara es igual a esto. Ya más adelante vamos, en todo caso, a aclarar estos conceptos. Bien, este símbolo nos está representando el valor medio. A esto le vamos a poner nosotros número 1. Esta fórmula es cierta, por lo menos en un nivel aproximado. Nosotros vamos a considerar en el aire, entonces el épsilon para el aire es aproximadamente igual a 1, es decir, es igual al épsilon sub 0. Así que en adelante en nuestros cálculos nosotros vamos a utilizar I es igual a E al cuadrado, nada más. Esa es la expresión que vamos a utilizar. Entonces, aquí el cálculo más que todo es algebraico. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, la intensidad en un punto P arbitrario es, nosotros podemos decir de que en todo caso, más que la intensidad, yo creo que es mejor poner la onda resultante en un punto, lo podemos expresar simplemente como la suma, es decir, la intensidad del campo eléctrico. En consecuencia, nosotros aquí podemos decir de que este E al cuadrado va a ser igual a un E1 al cuadrado más un E sub 2 al cuadrado más 2 veces el producto escalar de E sub 1 por E sub 2. ¿Está bien? El producto escalar de E sub 1 por E sub 2. Entonces, igualando o comparando con esto, nosotros vamos a tener que la intensidad va a ser igual a la intensidad de la onda 1 más la intensidad de la onda 2 más la intensidad 1, 2. La intensidad 1, 2. Aquí, jóvenes, es evidente que nosotros tenemos que I1, este I1 es el valor medio de E1 al cuadrado, el I2 es el valor medio de E2 al cuadrado, y tenemos el I1, 2, que es igual a 2 veces el valor medio de este producto escalar,
E1 por E sub 2. Esto es lo que se le conoce como componente de interferencia. Entonces, en esencia, quien determina la dependencia de la intensidad es este. Jóvenes, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Profe, el E minúscula es la permisividad, ¿no? Así es. Así es. Nosotros El vamos, paso. así es. Vamos a considerar que es igual a 1, que estamos en el aire o en el vacío. ¿Está claro? Ay. Entonces, por eso lo obviamos. Para hacer, es una constante, es un factor que no nos va a alterar finalmente el resultado más que un factor de escala. Profe, y cuando usted menciona que la onda resultante en un punto P es E igual a S1 más S2, eso es igual a las amplitudes, ¿no? Estamos hablando de que la onda es representada por los vectores del campo eléctrico y o magnético en el punto dado. Entonces, el campo eléctrico en este punto es el campo debido a la suma de los campos proporcionados por cada una de las fuentes. Claro. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente para que lo que acabas de preguntar quede claro. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar, porque esto es justamente lo importante, que en términos generales, este producto escalar, E1 por E2, es diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, las ecuaciones de las ondas tienen la siguiente forma. En todo caso, nosotros vamos a asignarle esta forma. Vamos a decir que este E1 es igual a un A1 coseno de omega t más K por R. Aquí en todo caso mejor pongo corchetes. Y el E sub 2 va a ser igual a un A2 coseno omega t más, este es un KR1, KR2. Jóvenes, estos A1 y A sub 2 son amplitudes de las ondas, son magnitudes constantes, ¿está claro? Donde A sub 1, A sub 2 no son otra cosa que las amplitudes de las ondas. Tenemos nosotros de que este R1 y R2 son los radios vectores digamos que se originan en las fuentes. Está bien, que se originan en las fuentes. Los radios vectores, aquí vamos a ponerlo así, del punto P, que se origina en las fuentes. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos. Bien, como nos dicen que están orientados en la misma dirección, nosotros podemos hacer lo siguiente. Dirijamos OZ en la dirección del vector de onda. Es decir, en la misma dirección que este vector K.
De esa forma nosotros tendríamos un caso unidimensional. Entonces nosotros tenemos de que esta expresión será la siguiente, es decir, vamos a tener un E1 que es igual a un A1 coseno de omega t más, y aquí vamos a tener nosotros KZ1 y vamos a tener el E sub 2 que es igual a este A2 coseno de omega t más K, disculpen, ya es sin el vector K por Z2. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos. A ver, sí, esta expresión le voy a llamar 3, no, disculpen, no es esta, es esta. Le voy a llamar 3 y esta que acabo de hallar va a ser mi expresión número 4. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí mismo en 4 vamos a hacer una pequeña modificación. Entonces, yo voy a decir Z1 y Z2 son muy parecidas entre sí. Y lo que nos están diciendo es que estas dos ondas tienen una diferencia de fases constante. Entonces, yo voy a poder hacer lo siguiente. Voy a decir de que este, en lugar de ser Z2, va a ser el mismo Z1 más el delta. De esta manera, nosotros tenemos que la diferencia de fases es delta. ¿Está claro? La diferencia de fases es delta. Donde, en este caso, vamos a tener de que este delta es igual a K por D, donde D es la distancia o la diferencia de caminos ópticos en este caso. Y este va a ser igual a 2pi sobre lambda D. Esta es la diferencia de fases. La diferencia de fases. Aquí tenemos, es necesario, lambda es la longitud de onda. ¿Está bien? La longitud de las ondas. Y nosotros tenemos aquí D va a ser igual a Z2 menos Z1. Esta es la diferencia de caminos ópticos. Jóvenes, estamos considerando de que es el vacío y en el vacío n es igual a 1, así que está de más. Si nosotros tuviésemos, en todo caso, en un medio, tendríamos que considerar de que d es igual, o en dos medios, ¿está bien? Es igual a N2 R2 menos N1 R1. Donde R1 y R2 son las distancias que recorren los rayos ópticos al pasar por cada uno de los medios. En este caso, esto es suficiente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por sencillez, por simplicidad, asumimos que las ondas están en el mismo plano. Eso significa, ya en términos físicos, que tienen la misma polarización. ¿Está claro? O que están polarizadas en el mismo plano. Es decir, nosotros vamos a tener, en este caso, de que A1 por A2 es igual al producto de A1 por A sub 2. Eso es lo que nos está refiriendo en este caso.
Entonces, nosotros necesitamos investigar esta parte, esta porción. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que E1 multiplicado por E2, el producto escalar, esto es igual a A1 por A sub 2 coseno de omega t más KZ1 multiplicado por el coseno de omega t más KZ1 más esa diferencia de fases. Esto, jóvenes, nosotros podemos colocarlo de la siguiente manera. A ver, aquí esto va a ser igual al producto A sub 1 por A sub 2 dividido sobre 2 multiplicado por el coseno de delta más el coseno de 2 omega t más 2 KZ1 más delta. Esta es nuestra expresión 5. En consecuencia, nosotros ya comparando esto con esta parte, multiplicando por 2, nosotros vamos a tener I2. Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos que el término de interferencia I1,2, que es igual a 2 veces el valor medio de E1 por E sub 2, es igual a 1 por A sub 2 coseno de delta. ¿Por qué? Porque el valor medio de toda esta parte es igual a 0. ¿Está claro? Entonces, esto es igual a 2 veces la raíz cuadrada de I1 por I2 por el coseno de delta. Esto, dadas las definiciones que nosotros hemos visto. Entonces, un momentito. No. Este es una opcional nomás. Jóvenes, la importante es esta ecuación, 5, nuestro resultado. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Esto, dado que, y es importante tenerlo en cuenta, que I1 es igual al valor medio de E1 al cuadrado, y esto es igual a A1 al cuadrado sobre 2. I sub 2 es igual al valor medio de E sub 2 al cuadrado, que es igual a A sub 2 al cuadrado sobre 2, y el valor medio del coseno de 2 omega t más 2k z1 más delta, esto es igual a 0. Por lo tanto, la intensidad buscada tiene la siguiente forma. Y aquí nosotros tenemos I es igual a I1 más I2 más 2 veces raíz cuadrada de I1 por I2 por el coseno de delta. 6. Bien, aquí nosotros podemos hacer algunos dibujos, algunos gráficos y o algunos cálculos ya para el análisis. Entonces, de 6 tenemos lo siguiente. Primero, de que I es máximo cuando tenemos que I1 más I2 más 2 veces raíz cuadrada de I1 por I2. Estos resultados que ya los conocíamos. Esto es para nuestro valor absoluto de delta, que es igual a 2 mpi. Aquí algo que es importante, es decir, para valores de D igual a m lambda, con m igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Es decir,
cuando la distancia o la diferencia de caminos ópticos es múltiplo de la longitud de onda, nosotros obtenemos máximos. Vuelvo a repetir que son resultados que ya habíamos obtenido. Otro resultado que nosotros tenemos es de que el I mínimo es igual a I1 más I2 menos 2 veces raíz cuadrada de I1 por I2. Esto para el valor absoluto de delta, que es igual a 2m más 1 pi. Y de la misma forma, es decir, para valores de d, que es igual a 2m más 1 lambda medios, con el m que toma valores 0, 1, 2 y así hasta el infinito. Es decir, cuando nosotros tenemos que la diferencia de los caminos ópticos es aproximada, es un número semientero de longitudes de onda, obtenemos un mínimo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profe, en la página anterior no me queda claro el producto punto. Ahí abajo es el producto escalar de S1 por S2. ¿Por qué sale ese resultado, no? Ya, lo que... En la penúltima acá. línea, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Estamos considerando que están en el mismo plano. ¿Está bien? A ver, voy a tratar de dibujarlo acá. A ver si... Vamos a ver, tenemos nosotros nuestro eje. ¿Está bien? Podemos considerar que están en planos distintos. A ver. Tengo una onda así, ¿está claro? Y si están en planos distintos, la otra onda, digamos que se mueve de esta forma. Si nosotros lo vemos desde acá, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, por decir algo, una onda, la onda amarilla, que es esta, y que va a estar oscilando así, es decir, va a disminuir y aumentar, y oscila así esta flecha. ¿Está claro o no? O sea, es decir, esta flecha que nosotros tenemos va a ser algo, no me sale, que está oscilando de esta manera. Es decir, cambia de dirección hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Aquí está, hacia arriba, hacia abajo. Y cambia de tamaño. Y esta verde va a ser, digamos, una flecha que es así. Y que está cambiando así de tamaño. ¿Está entendido? Ya. Entonces, estas dos están en diferentes planos. Están en diferentes planos. Mientras que esta tal vez esté este plano, la otra esté un plano inclinado con respecto a este. Digamos, si yo digo de que esta es la dirección X, aquí voy a poner un punto diciendo que este es X. Está claro, esta flecha está acá, sale del plano y yo lo veo desde acá de esta forma. Entonces, en este caso, yo voy a tener un E1 o digamos, estos vectores vienen representados por A1 y este A2. Y el ángulo que forman los planos en los cuales oscilan puede ser un alfa. En este caso, E1 por E2, está bien, su módulo E va a ser igual a A1 por A2, ya si tomamos como módulos, nada más, por el coseno de ese ángulo alfa. ¿Eso está claro? Ahora, si yo estoy diciendo que están en el mismo plano, entonces no tengo este dibujo, no tengo este esquema.
lo que yo tengo es el siguiente esquema. Tengo, por ejemplo, aquí uno de ellos, digamos de que este es el A1, y tengo aquí mismo, encima, voy a ponerlo un costadito mejor para que se vea, en la misma dirección, el A2. Entonces, su producto, este producto escalar, es módulo de A por módulo de A1 por módulo de A2 por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? 0. 0. El coseno es 0, 1. Y aquí esto es lo que tengo. ¿Está claro? Es decir, al multiplicarlo es lo mismo. El producto escalar de estos dos vectores es igual a su producto. Entonces, si yo multiplico escalarmente esto por esto, el producto escalar de A1 por A2, por el producto, por el coseno, este coseno y por este coseno, que es lo que tengo acá. Entonces, al asumir de que tienen, están polarizadas de la misma forma, que están en el mismo plano, estoy asumiendo esto. ¿Quedó entendido? Sí, profesor. Ya lo veía. Okay. Muy bien. Ya, este dibujito lo dejo ahí en todo caso para que quede como referencia. Muy bien, este es un problema de este tipo. Veamos otro problema. Este va a ser el problema 1.2. Y nos van a pedir hallar la distribución de las intensidades en una pantalla. En todo caso, en la pantalla. En la pantalla del experimento de Young. ¿Cuál es el experimento de Young? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos nosotros aquí una pantalla. En esta pantalla nosotros vamos a tener dos orificios. Tenemos esos dos orificios. Y tenemos otra pantalla por acá. Entonces, en esta segunda pantalla es que nos están pidiendo nuestra el patrón, la distribución de las intensidades, es decir, el patrón de interferencia. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que la distancia que separa a estas que son nuestras fuentes virtuales es L. ¿Está claro? Vamos a tener que esta es nuestra fuente virtual 1 y esta es nuestra fuente virtual 2. Y vamos a hallar la intensidad en un determinado punto, por ejemplo, en este punto, al cual vamos a llamar P. De lo que hemos visto anteriormente, nosotros trazamos esta línea que va a ser nuestra línea de referencia. En esta línea de referencia que está yendo desde un punto, vamos a llamarle este punto A. Disculpen, jóvenes. Este punto A hasta el punto O. Y vamos a llamar X a la distancia a la cual se encuentra este punto P. Entonces, en nuestro esquema, nosotros tenemos lo siguiente, que de aquí llega un rayo de luz acá, de aquí llega un rayo de luz acá, como en general por aquí tengo la fuente puntual original y esto simplemente es la forma que yo genero las dos fuentes coherentes que se interfieren en este punto. Entonces, estas son las características. Nos piden la intensidad acá. Para eso, nosotros tenemos que hallar, en primer lugar,
la diferencia de los caminos ópticos. Solución. A ver, calculemos la diferencia de los caminos ópticos. Bien, para eso lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hallar este S1P, es decir, la distancia desde esta fuente hasta el punto de observación. No va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de, aquí vamos a tener el, me olvidaba un parámetro más que necesitamos considerar, la distancia entre la pantalla o donde están las rendijas, disculpen, estoy así nada más, y la pantalla donde observo el patrón. A eso le voy a llamar A. Entonces, esto va a ser un A al cuadrado más X menos L medios al cuadrado. Y el otro valor, que también lo necesito, aquí solamente cambio este, entonces voy a tener S2P, va a ser lo mismo, solo que aquí en vez de menos va a ser más. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la diferencia de S2P menos, esto realmente al cuadrado menos S1 P al cuadrado, esto va a ser igual a 2XL. ¿Está bien? Eso es 2XL. Por lo tanto, la diferencia de caminos va a ser la siguiente. D es igual a S2P menos S1P. Esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí hay que tener en cuenta de que estamos hablando de magnitudes que son vectoriales. Así que esto va a ser S2P al cuadrado menos S1P al cuadrado. Estoy multiplicando por su conjugado para tener una diferencia de cuadrados. S1P más S2P. Y esto va a ser igual a 2XL dividido sobre S1P más S2P. Entonces, aquí nosotros tenemos que hallar nuestra o aplicar las condiciones para el experimento de Young. ¿Está bien? Entonces, el patrón de interferencia en el experimento de Young se observa si se cumple o para la condición, si se cumple la condición de que L es mucho menor que A, es decir que la distancia entre las fuentes es mucho menor que la distancia a la cual nosotros estamos observando. En consecuencia, nosotros podemos considerar de que S1P más S2P aproximadamente es igual a 2 veces A. Es decir, si esta distancia es muy pequeña, nosotros podemos considerar que son prácticamente la misma distancia y 2 veces esta distancia. Por lo tanto,
nosotros tenemos de que D es igual, esto es 2 veces A, el 2 se va y nos queda solamente XL sobre A. Esta es una primera relación. La diferencia de fases correspondiente la diferencia de fases correspondiente va a ser la siguiente: delta es igual a 2 veces pi sobre lambda y nosotros y esto multiplicado por D, XL sobre A. Ya lo hemos visto esto anteriormente. Este va a ser nuestra expresión 2. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe, esa aproximación de la suma S1P más S2P igual a 2A, ¿cómo se demuestra o cómo podría verlo mejor? En primer lugar, aquí no solamente L es muy pequeño, o sea, este X también es muy pequeño comparado con el A. ¿Está claro? Entonces, si los dos son muy pequeños, este es aproximadamente igual a A, este es aproximadamente igual a A, porque este valor es muy pequeño con respecto a este. Entonces, la suma simplemente es 2 veces A. Sí, porque si la suma fuera 2A, entonces prácticamente no habría diferencia, ¿no? La diferencia sería 0, algo así. No, sí, o sea, pero es aproximadamente. Es decir, aquí abajo es aproximadamente igual a 2A. Aquí nosotros lo que estamos teniendo es la diferencia, digamos, de primer orden, X sobre E, L sobre A. En esta diferencia de primer orden todavía es un número que podemos considerarlo, ¿está claro? Pero cuando ya tenemos un orden superior, ya no. O sea, cuadrados. A eso Profe, dígame. Profe, ¿y la distribución cuál vendría a ser en este caso? Todavía no hemos acabado el problema. Quería saber si hasta aquí estaba claro. ¿Está bien? Ya. Ahora, este ángulo que está acá, el ángulo con el cual se observan las dos fuentes, teniendo en cuenta esta consideración, o sea, de que este L es muy pequeño, podemos considerar lo siguiente. Dado que ese ángulo alfa es muy pequeño, este ángulo alfa, vuelvo a repetir, es el ángulo S1P S2. ¿Está bien? Podemos considerar que las ondas de S1 y S2, es decir, las ondas que salen de S1 y S2, se mueven hacia P, en la misma dirección. ¿Qué significa que se mueven en la misma dirección? Justamente esto que está acá, que tienen la misma orientación, ¿está claro? ¿Está bien? Tienen la misma orientación. Pero no solamente eso, misma orientación e intensidad. Porque acordémonos de que estas dos fuentes vienen de una fuente que está aquí. Entonces están muy cercanas, prácticamente sus intensidades son la misma.
Entonces, utilizando este resultado, ¿está bien? Voy a poner aquí intensidad I1 igual a I2 igual a I0. Por lo tanto, usando el resultado anterior, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí aplicamos esta relación y vamos a tener que I es igual a 4 veces I sub 0 coseno al cuadrado de pi xl sobre lambda a. Eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes. Aquí sale después de reducir esta expresión. Tenemos el delta, esto son los mismos valores. Aquí tenemos, a ver, tenemos 2 por, disculpen, 2 y sub 0, 1 más coseno de delta. Esto lo reducimos por el coseno al cuadrado del ángulo doble y obtenemos el resultado que necesitamos. Justamente este que está aquí. Esta es la distribución de intensidades. Jóvenes, ¿quedó entendido? No, sí. Sí, profe. Porque en ese caso el alfa sería aproximadamente 0, ¿no? Es muy pequeño en la consideración que nosotros estamos tomando. ¿Está claro? Sí. El L tiene que ser muy pequeño con respecto a, entonces prácticamente el ángulo con lo cual se observan es muy pequeño. Veamos un tercer ejemplo. 1.3 y va a ser lo siguiente. La dirección de propagación de dos ondas planas de la misma longitud de onda vamos a llamarle lambda esa longitud de onda, forma un ángulo pequeño. Ese ángulo pequeño es θ. Es decir, aquí estamos teniendo en cuenta que este ángulo entre las direcciones es muy pequeño y es θ. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos en este primer caso. Las ondas caen sobre una pantalla vamos a poner cuya superficie es aproximadamente perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. Entonces, ¿qué es lo que nos piden aquí? En primer lugar, nos van a pedir escribir la ecuación de las ondas y sumar sus campos.
¿Está bien? Sumar sus campos. Luego nos van a pedir mostrar que la distancia delta de x entre dos polos consecutivos sobre la pantalla se determina por la expresión delta de x es igual a lambda sobre teta. Bien, entonces nos están diciendo que tenemos dos ondas que prácticamente tienen la misma orientación, es una pequeña diferencia angular, y esta diferencia angular nos va a determinar justamente la distancia entre los polos de interferencia. Solución. Bien, comencemos con las ondas. E sub 1 va a ser igual a un A0 coseno de omega t menos K1 R, y E sub 2 va a ser igual a un A sub 0 coseno de omega t menos K2R más delta. Entonces, lo que tenemos nosotros en este caso es que las orientaciones de propagación, estos K, son ligeramente distintos. ¿Está claro? Ligeramente distintos. En el caso del problema 1, nosotros teníamos A1 y A2 distintos, ahora vamos a tener el K1 y el K2 distintos. Bien, entonces, nosotros aquí escribimos lo siguiente. E, que es igual a la suma de E1 más E sub 2, va a ser igual a 2 veces A sub 0, sumando y aplicando la regla de una suma de cosenos, coseno de delta de K sobre 2 por R menos delta medios, multiplicado por el coseno de omega t menos K por R, disculpen, todavía no tengo que cerrarlo, más delta medios. Aquí nosotros hemos considerado de que delta de K es igual a K sub 1 menos K sub 2, y el K simplemente es la semisuma de estos dos. Bien, entonces, nosotros tenemos lo siguiente. El máximo se obtiene cuando la expresión coseno de este delta de K sobre 2 por R menos delta medios es máximo. Fíjense, ¿por qué? Porque esta parte nos está dando la parte ondulatoria y esto nos está dando la parte de cómo cambia la amplitud. Es decir, esto es la envolvente. La envolvente es la que determina los máximos. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Dado que K1 es igual a K2, los módulos, ¿está bien? Y teta
que es el ángulo entre estos vectores K sub 1 y K sub 2, es pequeño, se puede escribir lo siguiente. Que el módulo de este vector delta de K es aproximadamente igual a K por teta, lo cual es 2 veces pi sobre lambda teta. Jóvenes, esto viene lo siguiente. Tengo un vector K, tengo este vector, digamos, K1, K sub 2, esto es teta. Entonces yo tengo de que esta que está aquí es delta de K. Y delta de K aproximadamente aquí es teta por K. Entendiéndolo esto como una sección angular y dado que K1 y K2 tienen el mismo valor. ¿Está claro? Eso es lo que estamos considerando acá. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Bien, ya tenemos el delta de K y esto tiene que ser máximo. Además, hay que considerar lo siguiente. Para fuentes lo suficientemente alejadas, podemos tomar estos jóvenes con la suficiente exactitud que delta de K sobre 2 multiplicado por R, este producto escalar, va a ser aproximadamente igual a delta de K sobre 2R. ¿Está claro? Es decir, si están suficientemente alejadas, a ver, se los coloco de esta forma. Tengo de que aquí estoy observando, mi fuente está por acá. ¿Está bien? Mi fuente está por acá y yo necesito verlo, digamos, en este punto. Entonces, yo tengo de que esto que está acá es mi R y, por decirlo de alguna forma, esto que está acá me representa el K. Entonces, si estos están muy alejados, o sea, si este punto, la fuente está muy alejado, este ángulo es muy pequeño. Y si es muy pequeño, nosotros podemos considerar de que es 0. Y en este caso consideramos esto. ¿Está claro? Es decir, la dirección de propagación prácticamente coincide con el radio vector. Esa es la consideración que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, la condición de máximo toma la siguiente forma. Delta de K sobre 2 por R máximo menos delta medios. Esto tiene que ser igual a M veces pi. Para el siguiente máximo, nosotros tenemos lo siguiente, que delta de K sobre 2 por R M más 1 menos delta medios es igual a M más 1 pi. Entonces, de aquí nosotros tenemos lo siguiente, el delta de X, que no es otra cosa que la diferencia entre estas, o la distancia entre estos máximos, es R M más 1 menos RM.
de donde despejando obtenemos 2pi sobre delta de k, pero ya hemos visto que el delta de k podemos tomarlo como de esta forma, 2pi sobre lambda teta. Entonces, reemplazando, obtenemos que esto es igual a lambda sobre teta. Es decir, la diferencia entre dos polos, entre dos máximos, es proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional a la diferencia entre las direcciones de los vectores de onda. Y el ángulo, digamos, el ángulo entre los vectores de onda. Jóvenes, ¿está entendido? Veamos otro ejemplo. 1.4. Hallar el ancho de los polos de interferencia en el espejo de Fresnel. En el biespejo de Fresnel, disculpen, jóvenes. Aquí esto va a ser el eje con respecto al cual nosotros observamos. Este punto lo voy a alejar un poco. Ese es el punto P. Y vamos a tener nuestra fuente por acá, o sea, nuestras dos fuentes. Por aquí vamos a tener el S1 y por aquí vamos a tener el S2. Entonces, formalmente, a partir del biespejo de Fresnel, nosotros vamos a tener estos rayos así. ¿Está bien? Este tampoco ya no sé. Eso es lo que nosotros tenemos formalmente. Aquí tenemos L, es la distancia que separa a estos. Es decir, esta es la distancia entre las fuentes. Nosotros vamos a dibujar también un par de líneas auxiliares acá. Ya saben de que esto está asociado para poder hallar el ángulo que lo separa. Entonces vamos a decir de que este ángulo es phi. Entonces, igual, siempre es necesario tener nuestra fuente. Nuestra fuente vamos a decir que está por acá, S. ¿Está bien? Entonces, estas dos fuentes se generan a partir de acá. Esta distancia que está acá es A. A es la distancia que separa este punto con este punto que está acá. Y B es, tomando esta distancia, es esto. Este es B. Muy bien, entonces ya tenemos A, B, nuestra distancia entre las fuentes y el punto P. Nos piden hallar el ancho de los patrones de interferencia. Ya, ahora sí, nuestro esquema ya está completo. Vamos a tenerlo a un costado. Bien. Entonces nosotros a este punto le vamos a llamar punto O. Tenemos la solución. En primer lugar, vamos a tener SO es igual a B. ¿Está bien? Alfa es el ángulo entre los espejos. Alfa es el ángulo entre los espejos. Y vamos a tener lo siguiente. L
es igual a 2 veces b por el seno de phi. Eso nosotros lo hemos visto a partir de los ángulos de la definición del espejo de Fresnel. ¿Está claro? O sea, eso lo podemos ver también de este triángulo delta de S1 o S2, porque esta distancia también es B. La distancia a la cual se forman las imágenes es B. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. De el triángulo S1 o S, S1 o S, ahí voy a trazar esa línea, voy a trazar así, S1 o S, este también es una línea auxiliar. Nosotros podemos ver lo siguiente. Aquí vamos a tener de que el ángulo S1 o M2', es decir, es todo este ángulo, más el ángulo alfa, es igual al ángulo M1 o S. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos. Este ángulo va a ser igual a este ángulo. De forma análoga, nosotros vamos a tener lo siguiente, que del triángulo S2 o S, nosotros obtenemos de que el ángulo M1 o S más alfa es igual a 2 veces phi más S1 o M2'. Entonces, de estas relaciones, nosotros obtenemos un resultado interesante, que F es igual a alfa. Por lo tanto, nosotros tenemos de que L es igual a 2 veces B seno de alfa. Es decir, el L, la distancia entre las imágenes, está definida por el ángulo que forman los dos espejos que forman parte del biespejo de Fresnel. Entonces, de aquí, la diferencia de caminos hacia el punto P va a ser igual a D, que es X sobre L, sobre A más B coseno de alfa. Esto, jóvenes, es asociado con el segundo problema que hicimos, con el experimento de Young. Luego, para valores de alfa pequeños, que es una de las condiciones de los espejos o los biespejos de Fresnel, podemos nosotros aquí escribir lo siguiente, que D es igual a 2bx alfa sobre A más B. Entonces nosotros tenemos esta relación. Entonces, el mínimo de orden M se determina
por la condición siguiente. Esto, jóvenes, lo hemos visto hace un momento, es 2m más 1 lambda medios, que va a ser igual a 2bx sub m alfa a más b. Entonces, de aquí nosotros obtenemos que este x sub m es igual a 2m más 1 por a más b multiplicado por lambda y todo esto dividido sobre 4b alfa. Un momentito, vamos a hacer un poco de espacio acá. Para el mínimo de orden m más 1, vamos a obtener algo parecido. X sub m más 1 va a ser igual a 2m más 3. Aquí tengo a más b lambda dividido sobre, y en este caso, 4b alfa. Entonces, el ancho de los polos es igual a xm más 1 menos xm. Esto va a ser igual a más b por lambda dividido sobre, en todo caso aquí vamos a hacerlo así, sobre 2b alfa. Y ese es el ancho de los polos de interferencia. Jóvenes, ¿está claro? Profe, esa relación del número mínimo de orden m impar, ese es teórico, ¿no? Yo lo he visto. Claro, lo hemos visto en la teoría, pero también está acá. Claro, sí. Entonces, para los de aquí es de donde salen, en esencia. Los mínimos para este caso y los máximos para este caso. Y después, aplicando a el experimento de Young, es que nosotros obtenemos, en este caso, esta relación. ¿Ves? Ahí está. 2m más 1, lambda medios. Esto tiene que ser igual a d. Y es lo que nosotros tenemos. 2m más 1 lambda medios es d, un mínimo, el siguiente mínimo. Y obtenemos el resultado. Todo lo hemos trabajado hoy en principio. Sí, profe, sí, está bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Profe, y ahí la longitud de onda, ¿cuál sería? Porque vienen de dos fuentes. Es una sola fuente. Es esta fuente que al venir aquí se divide en dos. Se divide en dos. Entonces son estas dos fuentes que tienen la misma longitud de onda, porque vienen de acá. Lo único que cambia... tienen la intensidad. O sea, la intensidad, si este ángulo es muy pequeño, la diferencia de intensidades es muy pequeña. Y en realidad, aquí lo que vamos a tener, lo que va a marcar la diferencia es la diferencia de caminos ópticos. Claro. Definido por este lambda. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Pero se dividen en dos rayos, en dos fuentes, pero con la misma longitud de onda. La misma longitud de onda. Y como si el ángulo alfa es muy pequeño, se considera que las otras características también son muy parecidas, o sea, misma frecuencia, en las fases, la diferencia de fases es muy pequeña o es nula entre estos dos, de forma que realmente la diferencia de fases, en términos ya un poco más prácticos, viene determinado
por la diferencia de los caminos ópticos. Claro. ¿Está bien? Ya. Está bien, profe. O en todo caso, como hemos visto en los problemas anteriores, nosotros acá están las diferencias de fase. ¿Está claro? Hay una pequeña diferencia. Aquí no sabemos de dónde los hemos obtenido, pero obtenemos los resultados, justamente el resultado que estábamos buscando. De la misma forma, aquí tenemos pequeñas diferencias de fase y en este también una pequeña diferencia de fase entre las dos fuentes. Sí, profe. Está bien. A ver. Hagamos un último problema para acabar esto. 1.5. Y nos van a pedir lo siguiente: hallar el número de polos de interferencia. Vamos a poner un número n, que se obtienen con el biprisma de Fresnel. Si su índice de refracción es n, el ángulo de refracción es alfa, y la longitud de onda de la fuente es lambda. Jóvenes, aquí vamos a considerar nosotros las distancias habituales A y B. Entonces vamos a tener nosotros nuestro biprisma. A ver, voy a dibujarlo. A ver, esto un poco más abajo. Dibujo ahí. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Este va a ser nuestro biprisma. Vamos a considerar que es muy pequeño este ángulo. Este ángulo es el ángulo alfa. Nosotros tenemos aquí, vamos a decir por acá, aquí tenemos nosotros nuestra fuente original S. Entonces, a ver, voy a dibujarlo de esta manera. Viene esto aquí, se refracta, llega, digamos, por acá. Aquí voy a considerar nuestra... A ver. Ese es la pantalla. Este que está aquí también se refracta, llega por acá. Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí proyectamos estas líneas, o sea, esta línea aquí la continuamos, llega hasta acá, esta línea la continuamos, llega hasta acá, y estas son nuestras nuevas fuentes virtuales. Este es el S1 y esta es el S2. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Esas son nuestras fuentes virtuales generadas por el biprisma de Fresnel. Muy bien, aquí nosotros adicionalmente vamos a trazar una serie de líneas auxiliares que son importantes.
poder determinar nuestras características. Bien, aquí tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos, me faltó lo siguiente. Aquí si yo trazo esta línea, o sea, es decir, cuando esto viene de aquí, esto se refracta de esta manera, es decir, nos hace parecer que tengo un rayo de luz acá, y esta en este punto también se refracta y se refracta de esta manera. Entonces realmente esto es lo que a nosotros lo que nosotros tenemos. Aquí vamos a ver algunos datos. Este ángulo le llamo phi, este ángulo es phi, este ángulo es phi y este ángulo es phi. La distancia es b y aquí esta distancia es a. Nosotros vamos a tener de que esta distancia que está aquí, vamos a llamarla nosotros L, que es el ancho total. ¿Está claro? En esta parte es donde nosotros vemos la interferencia. Entonces, este es el esquema de nuestro biprisma de Fresnel. Entonces, aquí nosotros vamos a tener solución. El número buscado de polos de interferencia no es otra cosa que n, que va a ser 2 veces L dividido sobre delta de X. ¿Está claro? Es decir, esta región donde yo aprecio, ¿está bien? Donde yo aprecio la interferencia, ¿está claro? Dividido entre la cantidad de polos. ¿Está bien? Este es el semiancho de interferencia. En todo caso, vamos a tener nosotros 2L, es el ancho de interferencia. ¿Está bien? Y este delta de X, este es el ancho de los polos de interferencia. Aquí voy a poner mejor lo siguiente, el ancho del patrón de interferencia. Muy bien, entonces de aquí nosotros podemos ver lo siguiente del esquema. Se aprecia en primer lugar que L es igual a por la tangente de este ángulo phi. L es igual a multiplicado por la tangente de este ángulo phi. ¿Está bien? Ahora, para ángulos pequeños, o sea, nos estamos refiriendo a que el alfa es mucho menor que 1 o es pequeño, nosotros vamos a tener de que este L podemos considerar de que es igual a por phi simplemente. Entonces, aquí lo importante es hallar este valor de phi en términos de alfa. ¿Está claro? Phi en términos de alfa. Entonces, esto utilizando la ley de Snell, en este caso lo voy a poner directo. Tenemos lo siguiente. A ver, si consideramos el ángulo de refracción como la menor, digamos, el término es desviación, la menor desviación
se tiene, esto, jóvenes, es parte de la óptica geométrica para los prismas, de que n va a ser igual al seno de 1/2 epsilon más alfa dividido sobre el seno de alfa medios. Jóvenes, esto está asociado lógicamente a la ley de Snell. Entonces, si, acá sí, alfa es pequeño, entonces nosotros vamos a tener de que este n aproximadamente va a ser igual a epsilon más alfa sobre alfa. Es decir, estos ángulos pequeños, el seno es aproximadamente igual al ángulo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que este epsilon es igual a n menos 1 por alfa, de donde a su vez tenemos de que el L, ya el que está aquí, es igual a por n menos 1 por alfa. Entonces ya tenemos nosotros el L. Ahora nos falta hallar el delta de X. El delta de X. Para hallar el delta de X, para hallar el polo de interferencia, está bien, el ancho del polo de interferencia, tomamos los resultados anteriores. Nosotros tenemos lo siguiente. Para el máximo de orden m, tenemos lo siguiente, de que m lambda es igual a xm por L sobre A más B. Para el orden m más 1, nosotros vamos a tener que m más 1 por lambda es igual a xm más 1 por L sobre A más B. Entonces, delta de X va a ser igual a x m más 1 menos xm. Esto va a ser igual, jóvenes, despejando, vamos a tener lambda A más B sobre L. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, dado que L es igual a 2B epsilon, eso lo podemos sacar de la figura. ¿Está bien? El L, esta distancia entre ellos, aquí tengo, es igual a B por epsilon, disculpen, B por phi. No sé por qué saqué este valor de epsilon. B por phi. ¿Está bien? Entonces es el doble, 2 veces B por phi, eso es en la aproximación del ángulo pequeño. Entonces nosotros vamos a tener de que este delta de X es igual a lambda A más B dividido sobre 2B phi. Entonces, de ahí ya tenemos esto. Por lo tanto, un momentito, el phi, todavía nos falta, aquí también me equivoqué, ¿por qué le puse epsilon? Este es phi, jóvenes, disculpen, phi. Entonces, utilizando este resultado que está acá, aquí antes, nosotros vamos a tener de que el delta de X es igual a lambda A más B. Reemplazo ese valor de phi, que va a ser 2B alfa
n-1, y de aquí nosotros ya reemplazando obtenemos el número de polos, que es igual a 4AB dividido sobre A más B, y todo esto multiplicado por alfa al cuadrado n-1 al cuadrado sobre lambda. Bien, jóvenes, y esta vendría a ser el número máximo de polos que podemos nosotros contar en un patrón de interferencia obtenido de un biprisma de Fresnel. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, y en este caso, ¿cuál sería el número mínimo de polos? A ver, tenemos un ancho del patrón de interferencia, ¿está claro? El número mínimo de polos va a ser 1, en el sentido si es que el polo, el ancho del polo concuerda con esto, digamos. Eso ya va a depender de ciertas condiciones que se van a dar, en todo caso. Pero normalmente no se pide el número mínimo, se pide normalmente el máximo, la cantidad máxima que puedo ver. Ahora, esta es la cantidad máxima que puedo ver en el supuesto de que estas luces sean coherentes, altamente coherentes. Porque si no son coherentes, puede ser de que ya, digamos, a la mitad del ancho, estas no sean observables porque su intensidad es muy pequeña. ¿Está claro? Claro, porque en este caso hay dos fuentes, ¿no? Claro, hay dos fuentes virtuales coherentes, las cuales se interfieren. Entonces, si estas dos fuentes no fuesen lo suficientemente coherentes, y eso va a depender de esta longitud L y esta distancia A, si no fuesen lo suficientemente coherentes, el patrón de interferencia puede ser que decaiga solamente cerca del centro. Y lo demás, aun cuando debería ser visible, aun cuando hay interferencia, tal vez no podamos observarlo porque su intensidad sea muy pequeña. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, ahí quedamos la clase de hoy. Muchas gracias.